de cómo volvimos a nuestro hogar, a nuestro barrio y de cómo fue la vida bajo los españoles. No estuvimos mucho tiempo en Culhuacán. A los pocos días, nuestro rey Cuauhtémoc, que ahora era prisionero del capitán Cortés y obedecía sus órdenes, llamó a todos los mexicas que estaban repartidos en las riberas del lago para que regresaran a nuestra ciudad. Y nosotros volvimos desde los cuatro rumbos a donde habíamos huido y nos establecimos de nuevo donde habían estado nuestras casas y nuestros barrios entre las ruinas. Recogimos los escombros y construimos techos para protegernos de la lluvia y del frío. No eran casas como las que habíamos tenido antes de la guerra, pero al menos ya no vivíamos en la calle. Cuando volvimos a encontrarnos con la gente de nuestro barrio fue una lástima ver cuántos jóvenes faltaban, cuántas mujeres, niños y viejos habían muerto por el hambre y las enfermedades. El patio de Calmecac se veía tan triste y vacío que ya nadie quería reunirse en él. Entonces los nuevos Entonces los nuevos triunfadores decidieron que querían vivir en el corazón de nuestra ciudad, donde antes vivían los gobernantes mexicas. El capitán Cortés nos mandó que termináramos de derrumbar el gran templo y los palacios de nuestros emperadores que estaban a su alrededor. Sobre sus ruinas construimos nuevas casas para los españoles. Nunca más se habría de elevar el templo de nuestro dios Huitzilopochtli. Quedó enterrado bajo una capilla para el dios español que erigimos en su lugar y con sus mismas piedras. Fue un invierno muy duro, hijos míos. Estábamos de regreso a nuestra casa, pero no teníamos alimentos. El año de la guerra ningún mexica se acordó de plantar la tierra y después de nuestra derrota, cuando vino la cosecha y los otros pueblos llenos de llenaron su llenaron sus trojes de maíz y frijoles. No, a- no nos nos apercibimos de que no teníamos nada para nosotros, pues ya nadie nos pagaba tributo y nadie estaba obligado a darnos alimentos. Todos esos meses trabajamos sin cesar para los españoles, recogíamos escombros y cascote, tirábamos los pocos muros que quedaban en pie, tallábamos piedras para las nuevas casas y cargábamos vigas de madera para los techos. Los jóvenes de Yopico y de todos los demás barrios empezamos a trabajar al amanecer y al final del día. Si habíamos cumplido nuestra tarea y habíamos hecho todo lo que los capataces nos ordenaban, recibíamos 3 o 4 tortillas frías con un poco de sal y chile. Ahí mismo devoraba una de las tortillas para no desmayarme de hambre y cansancio y guardaba las demás para mi familia. Mi madre y mi cuñada me esperaban ansiosas. Todo el día habían soñado con la comida que les traería. Otras veces cuando los capataces no quedaban satisfechos con nuestro trabajo nos daban apenas 1 o 2 tortillas. Entonces yo no comía y lo guardaba todo para mi cuñada, pues ella tenía que amamantar a su hijo y no podía quedarse sin comida. Mi padre se mantenía también muy ocupado y salía de viaje durante muchos días. Los españoles querían cobrar ahora los tributos que los mexicas solían cobrar a los pueblos conquistados. Por eso ordenaron a los calpitzque del palacio del rey que los llevaran al pueblo en pueblo y les dijeran qué cosas pagaba cada uno, si era maíz o cacao, plumas o mantas, obsidiana o chalchihuites, algodón o ditzle, pulque o aguamiel, pero sobre todo buscaban oro. Ahora todas esas riquezas que habían sido de los mexicas eran para ellos, nuestros vencedores. Mi padre recibía apenas una taza de chocolate, un pedazo de guajolote que le regalaban sus antiguos conocidos en los pueblos. Aún no se inventaba el mole, chingado, porque recordaban que siempre había sido un hombre justo. Otros le regalaban unas cuantas plumas o un pequeño chalchihuite roto. Cuando llegaba a México corría al mercado y los cambiaba por algo de comer, pero no alcanzaba para mucho. Los ribereños que venían a vender su maíz y sus calabazas o sus guajolotes a nuestra ciudad sabían bien que los mexicas moríamos de hambre y por eso cobraban muy caro todo. Con suerte mi padre conseguía suficiente comida para 2 o 3 días. Algunas noches, cuando ya todo el mundo se había dormido, me escapaba de mi casa y corría hasta el viejo Calmecac, donde había estado el templo de nuestro señor Sipe. Ahí prendía fuego en un pequeño brasero y me sacaba sangre con una espina de coral roja y brillante que había encontrado entre los escombros. Después quemaba mi sangre y llamaba a nuestro señor Sipe y a los dioses de la lluvia para rogarles que no nos olvidaran y que volvieran a darnos alimentos. Cuando amanecía desde lo alto del templo, observaba por donde aparecía el sol y veía que se acercaba cada vez más el cerro que marcaba el tiempo de hacer la fiesta, el de nuestro señor Sipe. Mientras más calurosos se hacían los días y más se acercaba la fiesta, iba más a menudo al templo a ofrecer mi sangre. Ya no me importaba el cansancio ni el hambre. Durante el día, cuando cargaba piedras, solo recordaba que el gran sacerdote nos había dicho antes de morir y trataba de pensar qué era lo que podíamos hacer para volver a ganar el favor de nuestro Dios. No descansaba, hijos míos, porque sentía mucho temor. Nuestros dioses nos habían abandonado, porque nosotros los habíamos olvidado. Los habíamos dejado de lado para hacer la guerra. Ahora teníamos que ganar su perdón, pues de otra suerte
De otra suerte nuestro maíz no crecería y moriríamos de hambre. Los demás pueblos tenían de comer porque no habían olvidado sus dioses, pero ellos no nos ayudarían en nada. Disfrutarían viéndonos morir de hambre, viendo nuestras milpas secas y yermas, oyendo los llantos de los niños hambrientos y los lamentos de los ancianos. Por, por fortuna no era el único que pensaba en eso. Poco a poco el antiguo templo empezó a ser visitado por gente que también venía a dar su sangre. Todos me veían con admiración cuando se enteraban de que yo había sido el primero en ir a hacer penitencia por las noches. Así fue como entre todos organizamos la fiesta de nuestro señor Sipe para recibir el nuevo año y reparar la tierra para cambiar de piel y reverdecer, pero ese año, por primera vez en mucho tiempo, no teníamos ni un cautivo para sacrificar. ¿Cómo podíamos ayudar a nuestro señor Sipe a cambiar de piel si no lo vestíamos con la piel de un hombre sacrificado? Nos rompíamos la cabeza para encontrar una solución hasta que una anciana recordó que su abuelo le había contado que hacía muchos años, cuando los mexicas eran pobres y débiles y aún no tenían cautivos que sacrificar, hacían una piel con ramas y hojas de árboles verdes y con ella se vestían al hombre que representaba al dios. Yo mismo me encargué de fabricar la nueva piel de nuestro dios. Hijos míos, un día me escapé al bosque del cerro de Chapultepec y corté ramas de pino y oyamel en mi casa. Con ayuda de mi madre las junté y las amarré unas con otras hasta completar un traje que me cubría el cuerpo entero. Esa noche, cuando llevé el traje de las hojas al templo, todos los hombres se rieron, pues lo había hecho pequeño para un joven como yo y no lo quedaba nadie más. Bueno, muchacho, me dijo el anciano, serás tú quien representa a nuestro señor Sipe, te mereces ese honor. Cuando llegó el día de la fiesta me puse el traje de hojas y caminé por las calles de Yopico y de los barrios vecinos, rodeado de niños que anunciaban a gritos que ya venía nuestro señor Sipe. Aún recuerdo el orgullo que sentía. Todos los vecinos me veían con admiración y me regalaban algo, quizás un poco de comida o unas piedrecitas brillantes. Ese año llovió mucho, hijos míos, y los mexicas hicimos todo lo que debíamos para que crecieran nuestras milpas. Celebramos todas las fiestas de los dioses, de la lluvia, de los dioses del maíz. Adoramos a nuestros campos con figuras hechas de olote y, y con flores. Visitamos los altares en las puntas de los cerros. Sin embargo, no era igual. Ahora teníamos que hacer nuestras fiestas escondidas para que no nos descubrieran los españoles y nos castigaran, pues ellos habían prohibido que habláramos con nuestros antiguos dioses. Además, ya no podíamos dar la sangre y las corazones de los cautivos y nuestras ofrendas no eran tan ricas ni tan vistosas. Sin embargo, no dejamos de ofrendar nuestra propia sangre ni de regalar a los dioses, nuestros señores. Por ello nuestros esfuerzos dieron frutos cuando llegó la cosecha. Llenamos nuestros trojes y aún tuvimos maíz de sobra para poder vender en el mercado. Ya no pasaríamos hambre, habíamos vuelto a ganar el favor de los dioses, podíamos seguir viviendo. Pero nada volvió a ser como antes, hijos míos. Las cosas cambiaban continuamente en nuestra ciudad, pues con los años llegaban más y más españoles a México, que no era México, ¿sí? Los comerciantes establecieron sus tiendas en el centro de la ciudad. Me embelezaba pasar frente a ellas y mirar las cosas que vendían, telas de muy diversos materiales y colores, rojas, doradas, azules, blancas, cachorros y platos blancos como la sal, pintados con paisajes desconocidos, objetos de metal brillante como cuchillos, candelabros, cajas, muebles de formas muy complicadas hechos de madera tallada, libros llenos de manchas oscuras como el que yo tenía guardado en la casa. Los nuevos gobernantes españoles nos daban órdenes y nos cobraban nuevos tributos. También le dieron un nuevo nombre a nuestra ciudad, San Juan Tenochtitlan, y nos mandaron construir una iglesia para nuestro nuevo Dios. El, el mancebo San Juan Bautista Tlatelolco se llamó Santiago Tlatelolco y sus habitantes erigieron un templo al apóstol Santiago. Eran tantas las cosas que nos pedían los nuevos gobernantes que apenas teníamos tiempo para obedecerlos. De tanto oír las órdenes de los capataces y los cobradores de impuestos, empecé a comprender la lengua de los españoles. Después hablaba con los comerciantes y les preguntaba cómo se decía esta cosa o la otra, cómo se pedía un favor, cómo se saludaba a un conocido. Cuando los principales del barrio vieron que hablaba la lengua de Castilla, me encargaron que fuera su traductor y mensajero. Un día me tocaba ir a las tiendas españolas a comprar grandes cirios blancos para ofrendarlos a un dios. Otro día tenía que comprar al mayordomo del barrio al palacio de gobierno para resolver sus asuntos. A veces traducía las órdenes de los capataces que organizaban la construcción de una nueva calzada o de una iglesia. En esos años llegaron también a México hombres muy diferentes. Los sacerdotes que servían al dios de los españoles eran hombres santos como nuestros sacerdotes. Se vestían con ropas modernas, andaban al descalzos, ayunaban y no se acercaban a las mujeres. Pero estos hombres querían que nosotros olvidáramos a nuestros antiguos dioses y que solo adoráramos a los suyos.
Fueron de barrio en barrio destruyendo las imágenes de nuestros dioses y poniendo en su lugar imágenes de los suyos. En Yopico llamaron a todos a una reunión en el patio del antiguo Alcalmecac. Ahí nos preguntaron qué cosas podía hacer nuestro señor Sipe. Los viejos respondieron que era el dios de las bendiciones porque cambiaban de piel cada año. Traduje sus palabras y después conté que hacíamos eh, en su una fiesta en su honor cada primavera y que entonces algunos de nosotros se ponían una piel hecha de hojas y ramas verdes para que así nuestro Dios y la tierra cambiara de piel y reverdeciera. Los sacerdotes sonrieron y nos dijeron que esa fiesta era muy parecida a Pentecostés, que también es la primavera y que se celebra en honor al Espíritu Santo. Por eso ahora nuestro Señor y Protector sería el Espíritu Santo. Después nos dieron una imagen de ese Dios con forma de paloma para que la colocáramos en el lugar en que teníamos a nuestro Señor Sipe. Esa misma noche los hombres de Yopico nos juntamos de nuevo en el patio para discutir qué haríamos. Prendimos un brasero con copal en el centro, como se suele hacer en reuniones importantes, y bebimos pulque porque ya no teníamos chocolate. Hablaron primero los ancianos y dijeron que no estaban de acuerdo con ese cambio, pues los hombres de Yopico siempre habíamos adorado a Sipe y no podíamos abandonarlo ahora. Si lo hacíamos seguramente nos castigaría y su ira sería tal que podría matar a nuestras plantas de maíz o hacernos enfermar a todos. Pero los principales respondieron que teníamos que obedecer a los españoles y adorar a sus dioses. De lo contrario nos castigarían y quizás nos matarían si seguíamos haciendo ofrendas a Sipe. Los grandes discutieron y discutieron toda la noche sin encontrar una solución, hasta que yo me atreví a dar mi opinión. Los sacerdotes españoles nos han contado hoy mismo que en honor de su Espíritu Santo ellos hacen la misma fiesta que nosotros hacemos en honor a nuestro Señor Sipe. Nos han dicho que ese Espíritu Santo es el Dios encargado de traer las bendiciones a esta tierra. Eso quiere decir que el Dios de los españoles y el Dios el nuestro son el mismo. Yo creo que aceptamos a su Espíritu Santo, en realidad seguiremos adorando a nuestro Señor Sipe. No, te equivocas, imbécil. Simplemente le cambiaremos de nombre. Después de que hable, ya nadie agregó nada y todos aceptamos al nuevo Dios. Si tenía razón, podríamos mantener contentos a nuestro Dios y a nuestros nuevos gobernantes todo al mismo tiempo. Así todo seguiría siendo como antes y Yopico seguiría bajo la protección de Sipe, aunque ahora tuvimos un nombre nuevo. Al poco tiempo los sacerdotes abrieron una escuela para enseñarle a los jóvenes mexicas todo lo que debíamos hacer en honor a nuestros nuevos dioses. Era como el Calmecac y los principales de Yopico me enviaron a ella porque ella hablaba castellano. En esa escuela aprendí bien la historia de Dios y de su Hijo Jesucristo, aunque ya la conocía del libro viejo español, y también aprendí a leer la escritura de los españoles y a contar con sus números. Pasado de un año, cuando conocí bien la nueva religión, los sacerdotes me bautizaron y me llamaron Francisco. Bueno, es, es más fácil que decir tu nombre, Paco. Cada vez que iba de visita a mi casa, lo primero que hacía era sacar mi libro de su escondite. En él leí la historia de los hebreos, el pueblo elegido de Dios, y aprendí a acercar de sus sufrimientos a manos de los egipcios, de su viaje a Israel, la tierra que su Dios les había prometido, de sus errores y de los castigos que decidieron desde su nuevo cautiverio en Babilonia. En verdad esa historia era muy similar a la nuestra, hijos míos. Nosotros también sufrimos en Aztlán bajo la tiranía de otro pueblo hasta que nuestro Dios nos guió a través del desierto a una nueva tierra que nos había prometido. Ahí prosperamos, pero ahora como los hebreos habíamos sido conquistados por unos invasores y sufríamos de nuevo. Cuando terminé de leer la Biblia fui a visitar al barrio de los españoles y compré escondidas a un viejo conocido, un libro que narraba las hazañas de un gran guerrero llamado Amadís. Lo leí en unos días y lo cambié por otro que no, que narraba la historia de los romanos, un pueblo muy poderoso como los mexicas, que gobernó el mundo hace muchos siglos y que luego fue derrotado por unos conquistadores. Así de libro en libro fui aprendiendo lo más que podía del mundo de los españoles, pero cada cosa nueva que leía, hijos míos, me hacía recordar las cosas que ya conocía de nuestro mundo y me hacía entenderlas mejor. Así pasaron los años y con cada uno llegó alguna novedad. Yo esperaba con ansias esas cosas nuevas y me esforzaba por conocerlas y comprenderlas más y mejor, pero para otros era difícil entender tantas novedades. Mi padre se quejaba de todo y añoraba los años anteriores a la llegada de los españoles, cuando el mundo era conocido y los mexicas estábamos en su centro. Desde nuestra derrota mi padre había envejecido mucho. Cada año que pasaba era como si se hiciera 10 años más viejo. Solía sentarse en un rincón de la calle bajo la sombra de un gran ahuehuete junto a otros hombres como él. Bebían pulque desde la mañana y por la tarde se quedaban dormidos completamente borrachos. Al día siguiente volvían a embriagarse de la misma manera mientras hablaban de lo que se había ido para no volver. Cuando los escuchaba invocar las glorias pasadas de los mexicas sentía nostalgia por las cosas de antes
dioses, por el Calmecac, por las fiestas de honor a nuestros dioses, por el mercado, por mi hermano Cuauhitlicac, por el gran sacerdote, por las riquezas que se veían en los templos y en los palacios y en las calles. Pero no extrañaba todo igualmente, hijos míos, cuando los viejos presumían de sus combates, de los cautivos que habían hecho y de los sacrificios que habían presenciado, me sentía contento de que no hubiera más guerras. Ahora entendía que no era mi destino ser un gran guerrero y me alegraba de no estar obligado a ir a los campos de batalla. Prefería la vida pacífica de la ciudad, me gustaba cuidar de los dioses y leer sobre los otros hombres que hay en nuestro mundo. Por ello, cuando me alejaba de los borrachos, me olvidaba de su nostalgia y pensaba en todas las cosas nuevas que debía aprender. Así yendo y viniendo de los barrios de los españoles en los encargos de los principales aprendiendo aprendiendo a leer y escribir en la escuela de los sacerdotes, haciendo penitencia en las fiestas de nuestro Señor Sipe, que ahora se llamaba Espíritu Santo. Se me fue el tiempo tan rápido que llegué a la edad de casarme. Mi primera esposa vino de Tlatelolco. Era la niña que me ayudó a escapar de la ciudad en la noche en que terminó la guerra. ¿Qué dices, amigo Paco? Después, en cuando yo la iba a visitar a su barrio, le llevaba algún regalo y así nos hicimos novios. Para la boda organizamos un festejo en mi casa y otras en la suya. Mis nuevos parientes me miraban con desconfianza. ¿Por qué será? Pero a mí no me importaba. El abuelo de mi esposa y mi padre prohibieron que se hablara de la guerra y de la derrota de México y ya no hubo motivo de pelea. Bebimos y comimos juntos hasta el amanecer. Mi padre y los viejos de Tlatelolco se embriagaron en un rincón brindando por los reyes muertos. Con mi esposa tuve 2 hijos y 2 hijas. Como todos lo hacían, los bauticé con nombres españoles: Francisco, Pedro, María de la Concepción y María de los Ángeles. Está buscando un amor. Fueron años prósperos. Construí una nueva casa en un solar con un patio grande. Y mis padres y mi cuñada, mi sobrino Santiago, hijo de Cualtiguac, se mudaron con nosotros. Había suficiente comida para todos. Era un lugar hermoso, lleno de vida y de juegos. Cuando me casé, me convertí en uno de los principales del barrio. Mi labor era organizar las fiestas para los dioses y cobrar los impuestos de cada familia para las ofrendas y los adornos en el templo. También me hice cargo de construir la nueva iglesia de Yopico. Yo mismo le pedí a un fraile sabio y generoso que diseñara el edificio y más tarde conseguí la piedra en las canteras de Otztopulco, la madera de Tacubaya y organicé a los trabajadores de todo el barrio. Entre todos levantamos la casa del Espíritu Santo en menos de 2 años. Mientras cumplía con estas labores pensaba siempre en el gran sacerdote y en las palabras que nos había dicho antes de morir. De los jóvenes que lo escuchábamos, éramos pocos los que habíamos sobrevivido. Muchos habían muerto con el Ococolitzli y los demás cayeron como flores en la guerra, pero ahora habíamos logrado cumplir su voluntad. Pese a nuestro Dios había cambiado de nombre, seguía trayéndonos la lluvia y los alimentos y nosotros no dejábamos de hacerle ofrendas para pagar sus dones. En esos años, hijos míos, yo era joven y fuerte y creí que la vida únicamente podía mejorar. Nuestro barrio prosperaba y el templo estaba siempre lleno de flores. Mis hijos crecían sanos y ganaban fuerza. Así pensaba que los sufrimientos habían pasado y que solo vivirían en nuestros recuerdos. Pero entonces volvieron las enfermedades, nos atacaron de nuevo por sorpresa y mataron a tantos que parecía que la guerra asolaba nuestra ciudad. Fueron peores que el Cocolistli. Por todo Yopico se escuchaban los lamentos de aquellos que habían quedado viudos o huérfanos. Mi querida esposa y 3 de mis hijos murieron en un solo día. Les dimos sepultura en el patio de la iglesia, entre las tumbas nuevas de todos los que habían muerto como ellos. Cuando regresé a mi casa me tiré sobre un petate, cerré los ojos y le pedí a los dioses que me llevaran a mí también, pues no podía soportar ver nuevamente tanta muerte. El barrio se veía tan solitario y tan triste que nadie se atrevía a hablar con sus amigos o sus vecinos. El templo estaba vacío porque ya nadie confiaba en el Espíritu Santo. De nada nos había valido su protección. Otros pensaban que nuestros antiguos dioses nos habían castigado por abandonarlos. Por eso se reunían en las noches dentro de sus casas y se sacaban sangre en honor a Tlaloc, Isipe y Huitzilopochtli. Yo no sabía qué creer, hijos míos, y a que Dios culpar por la muerte de mi familia. Dejé ir al templo y de cuidar las ofrendas. Pasaban los días en el patio de mi casa, tomando el sol como una lagartija. Poco después mi padre también cayó enfermo. En un día se apagó su vida. Cuando me llamó para despedirse, le encontré tirado en el piso, pálido y débil. No llores por mí, Quetzalcóatl, hijo precioso, me susurró al oído. Estoy contento de irme al reino de los muertos. Ya no tenía nada que hacer aquí sobre la tierra, no más me quedaba beber pulque. Ya nací en un mundo diferente y este mundo ha muerto.
Por eso ahora es momento para que yo muera también. Espero encontrarme pronto con tu hermano Cuatlihuicac. Él tampoco hubiera vivido muy contento en el nuevo mundo de los españoles. Cerró los ojos y descansó unos instantes. Después me tomó la mano. Hay hombres que hay hombres que encuentran la muerte en el campo de batalla. Por eso todos los admiran y los recuerdan. Otros morimos lentamente en silencio y todos nos tienen lástima. Tú eres diferente, Cuespalomit. Ahora te llamas Francisco y te gusta tu, nuevo, tu nuevo nombre. Te vistes como español y hablas con los extraños en su lengua. Soportas el dolor y sabes ganar fuerzas del sufrimiento. Siempre sobrevives porque te gustan los cambios. Así naciste y así morirás. Siempre serás lagartija. Me da gusto por ti y admiro tu fuerza. Yo sé que ahora sufres porque has perdido a tu esposa y a tres de tus hijos. ¿Crees que yo no siento también la muerte de ellos? ¿Crees que no echo de menos los gritos de mis nietos en el patio? Es tanto mi dolor que prefiero morir a seguir recordando sus rostros y sus voces. Pero tú vas a reponerte, hijo mío, tú vas a sobrevivir. Tienes a tu hijo mayor, Francisco. Pronto encontrarás una nueva mujer y tendrás nuevos hijos. Cuídalos y quiérelos como a los primeros. Goza cada día que los tengas a tu lado, porque cada día de felicidad es un regalo de los dioses. Pero no olvides nunca que el sufrimiento jamás termina. No creas que te puedes escapar de él. Cuando piensas en que todo va bien, cuando estás próspero y tengas una mujer y estés rodeada de hijos y todos en el barrio te vean con respeto, entonces la calamidad te atacará de nuevo. No olvides que así los quieren los dioses. Ellos nos han mandado aquí a sufrir. Sé que me veías con desprecio cuando bebía. Sé que nunca entendiste por qué me gustaba embriagarme con pulque hasta que se me entumecía la lengua y me quedaba dormido. Pero ahora podrás entenderme. Cuando estoy borracho puedo dejar de pensar y de sufrir. Hay dolores tan fuertes, hijo mío, recuerdos tan amargos que solo pueden borrarse con el pulque. Por eso los dioses nos dieron esa bebida, para que pudiéramos resistir tanto sufrimiento. Espero que vivas muchos años, Huetzpalomit, y que nos recuerdes a mí y a tu hermano Cuauhitlicac, y que les cuentes de nosotros a tus hijos y a tus nietos a través de tus viveros. Llegarás a viejo y todos escucharán tus historias y conocerán nuestro mundo gracias a ti. Nunca he olvidado las palabras de mi padre, hijos míos. Los que mueren ven las cosas mejor que los que seguimos vivos. Su alma ya está fuera de sus cuerpos y no se engañan con pasiones ni sentimientos. Por eso hay que escucharlos y obedecerlos. Lo que mi padre me dijo ese día fue un bálsamo para mi corazón. Mis heridas se curaron con sus palabras y volví a ganar fuerzas para vivir. Esa misma tarde murió y después de darle sepultura, bebí pulque hasta caer al piso. No sé cuánto tiempo pasé dormido, pero descansé. Me olvidé de mis hijos y de mi mujer y de mi hermano y de mi padre, de todos los muertos que cargaba sobre mis hombros. Al día siguiente regresé al templo e hice una ofrenda de flores blancas a nuestro Dios. Ya no me importaba que se llamara Espíritu Santo, Sipe. Tampoco me importaba que hubiera dejado morir a mi esposa y a mis hijos. Le había perdonado porque había entendido que él tampoco podía vencer a la fatalidad. Por más fuerte que sea, un Dios también tiene que obedecer las leyes del destino. ¡Qué buena frase! Y los hombres tenemos que obedecer a los dioses. Mi padre tenía razón. Pronto me casé de nuevo y tuve dos hijas, María del Carmen y María Teresa. María Teresa. Francisco creció, se casó y me alcanzó a dar un nieto antes de morir en otra de las enfermedades. Mi sobrino Santiago, el hijo de Cuatlihuicac, ha vivido siempre a mi lado y me quiere como si yo fuera su verdadero padre. Mi madre vivió hasta que era la mujer más anciana del barrio y murió una noche mientras dormía, sin el menor sufrimiento. De vez en cuando vuelvo a beber pulque y me olvido de todo lo que me ha pasado. Siempre que despierto tirado en el piso bajo el sol, encuentro una lagartija a mi lado, pues ella no ha dejado de acompañarme nunca. Ahora yo también soy un anciano y sé que pronto iré a reunirme con mi padre, mi madre y mi hermano. Sé que allá me esperan también mis hijos y mi primera mujer y tengo ganas de encontrarlos de nuevo. Esta es mi historia, hijos míos, y la historia de mi familia del barrio de Yopico y de los mexicas. Casi todos han muerto ya, sus cuerpos son polvo en el patio de la iglesia o cenizas guardadas en las casas de sus familiares. Solo yo sigo vivo y he hablado por ellos, pero no es porque sea el más valiente, el más fuerte o el más sabio, sino porque soy la lagartija, y las lagartijas siempre sobreviven. Siempre sobreviven. Ustedes me preguntan si las cosas han cambiado mucho, si la vida antes de los españoles era muy diferente a la de hoy. Solo les puedo decir que cuando sueño que soy otra vez niño o cuando cierro los ojos para recordar cómo era nuestra ciudad y cómo eran los edificios y los dioses,
y las personas antes de que llegaran los extraños. Es como si viajara a un mundo diferente, a un mundo tan distante como el cielo o el infierno, un mundo tan inaccesible que ni siquiera los barcos y los caballos y los caballos de los españoles pueden llevarnos a él. Yo vengo de ese mundo, hijos míos, pero ahora vivo en este. He contemplado tanta muerte que el dolor no cabría en 8.000 pechos más fuertes que el mío, pero lo resisto porque también he visto nacer a muchos hombres y muchas cosas nuevas. He visto templos destruidos y nuevos templos erigidos sobre ellos. He visto reyes muertos y nuevos reyes coronados en su lugar. He visto arder a las viejas figuras de los dioses y he adornado a las nuevas que han tomado su puesto. Varias veces me he quedado sin familia hasta y luego la he recuperado. Mis ojos han visto muchas cosas, hijos míos, y he escuchado y leído muchas cosas. Conozco las historias de los grandes pueblos y de sus grandes hazañas. He leído sobre reyes tan poderosos sobre reyes tan poderosos que su solo nombre hacía temblar a los hombres. He sabido de sus triunfos deslumbrantes, seguidos de sus derrotas aún más extraordinarias. Lo que sucedió con nosotros los mexicas había pasado antes con muchos otros pueblos y seguirá pasando con los que vendrán. Así lo quiere el destino. Aquí mismo en el centro de este inmenso valle se se elevarán gigantes ciudades, pero todas terminarán deshechas entre el polvo y el humo, como terminó la nuestra. Todo esto lo sé, hijos míos, porque me lo han enseñado otros hombres. Los viejos me han contado sus historias, y los libros me han dicho las suyas. Cada generación debe escucharlas y repetirlas a sus hijos, pero que los hombres nunca olvidemos que nada en esta tierra dura para siempre, que el destino nos alcanza a todos. Más, más hay otra cosa que y he aprendido yo solo y que sigo aprendiendo cada día. Cuando salgo al patio de mi casa y siento el mismo calor del sol que sentía cuando era niño, cuando huelo el aroma de las tortillas recién hechas y pruebo el sabor de los frijoles y el chile, ya no hay cambio. Cuando escucho a los niños que juegan en el patio y que hacen lo mismo, los mismos ruidos que hacía yo a su edad, cuando veo a mi alrededor crecen los mismos ahuehuetes y a lo lejos brillan las mismas montañas y sé que dentro de ellas se guarda la misma agua, la agua que nos da de beber y de comer, y que en los campos crece el mismo maíz, que es nuestra carne. En fin, cuando saludo a las lagartijas siempre me han acompañado. Entonces, hijos míos, pienso que los hombres somos tan débiles y pequeños como las lagartijas, tan frágiles como los retoños de un árbol que se pueden arrancar de cuajo, pero también pienso que si admiramos el sol que sale cada día, si sentimos la lluvia que viene de las montañas, si cuidamos a las plantas que reverdecen cada año, si damos ofrendas a los dioses que nos alimentan, entonces podremos seguir viviendo sobre la tierra y viéndonos los rostros, aunque nuestros alrededores se derrumben ciudades e imperios. Y estoy convencido de que a eso es en verdad a lo que hemos venido a este mundo. Cuando esta historia la termina de escribir el viejo Francisco Huetzpalomit del barrio de Yopico del Espíritu Santo en la ciudad de San Juan Tenochtitlan en el mes de septiembre del año del Señor 1573 y la dedica a sus nietos y a las lagartijas.